Hola amigos, ¿cómo están? Este es el sexto programa de Panóptico Social. Seguimos en la ciudad de Jalapa. El día de hoy nos encontramos en el Salón Blanco de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. El día de hoy me acompaña Luis Eric en este programa especial sobre educación superior y estamos con el director de la carrera de Sociología, si no me equivoco, el profesor Erasmo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes. Muy bien, este es el episodio 6. Como ustedes saben, estamos en la Universidad Veracruzana y queremos agradecer a Carlos, que nos invitó, y también queremos agradecer a Lorena y Abel, que en esta ocasión están ayudándonos en las cuestiones técnicas. Esteban no pudo estar presente en este capítulo de hoy, pero vamos a comenzar con este episodio que estamos esperando mucho. Es un tema, como todos los que tratamos, de actualidad y es muy interesante. Les queremos recordar que visiten nuestro sitio panopticosocial.com y todos los métodos de contacto que tenemos para ustedes están apareciendo en la parte inferior de su pantalla para que nos sigan y compartan el contenido, que es muy interesante. Erasmo Hernández García es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es docente de tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, director de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, miembro del Cuerpo Académico Sociohistoria y Análisis Cultural. Entre sus principales publicaciones destacan Encuestas sobre la cultura política, de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Estudio de opinión acerca de la cultura política en los ciudadanos del estado de Veracruz. Redes políticas y sociales. Consolidación y permanencia del régimen posrevolucionario en Veracruz. Sus principales líneas de investigación son las referentes a la sociología rural, historia e investigación, así como redes sociales, élites y sistemas políticos. Y bueno, para comenzar, me gustaría que definiéramos cuál es la situación, cuáles son los conceptos de la educación, sobre todo en cuestiones de la educación superior y la educación pública, ¿no? Que son los principales conceptos que vamos a estar utilizando. Sí, bueno, básicamente de principio un agradecimiento por la invitación a participar en esta ocasión, y de alguna manera yo quiero referirme a algunos aspectos que tienen que ver con las características de la educación superior en nuestro país, retomando algunos ejemplos y algunos datos, particularmente en el caso del estado de Veracruz, pero en la perspectiva de la política general que ha seguido el gobierno mexicano en términos de un proyecto privatizador de la educación pública, ¿no? Particularmente cuando hablamos de la privatización, nos estamos refiriendo a varios aspectos, ¿no? Desde los propios proyectos específicos académicos reflejados en los programas, en donde se tiende a darle mayor importancia a ciertos aspectos de la educación, hasta cuestiones que tienen que ver particularmente con el costo mismo de la educación y con los cambios que se dan en cuanto a la oferta educativa del sector público y el sector privado, ¿no? Particularmente yo me quiero referir a este último aspecto, es decir, cómo de alguna manera a partir de esta política neoliberal seguida por el gobierno mexicano, de alguna manera se va tendiendo a generar un mayor mercado de educación pública, de educación en manos privadas, ¿no? Y de manera específica, de forma muy importante en el caso de la educación superior. Así es, porque, bueno, muchas veces cuando hablamos de educación pública, pues prácticamente nos estamos refiriendo ya en un aspecto constitucional, pues a la educación básica, ¿no? Realmente desde el gobierno no se ve mucha la intención
de tener un plan de educación pública dirigido hacia las universidades, y ahorita estamos viendo que la situación es que rebasa completamente la estrategia y las políticas públicas del gobierno para la educación superior. Lo rebasan pues tantas personas que necesitan o están buscando integrarse a la universidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver desde esa misma concepción de que la educación pública también está relacionada a la investigación, a la ciencia, a la generación de conocimiento en las universidades. Exacto, ¿no? Y de alguna manera, efectivamente, si nosotros partimos de los cambios iniciales que se dan en cuanto a las políticas educativas en el país, pues básicamente nos podemos remitir a principios de febrero, concretamente de 1990, cuando se establece un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y el sector empresarial del país, en donde la Secretaría, ante la presencia misma del presidente de la República en ese momento, Carlos Salinas de Gortari, en donde se establece que la educación va a buscar, sobre todo en este caso referida, en general la educación del país, va a buscar integrar más los objetivos de la misma a las necesidades que se plantean en el sector productivo. Y lo curioso de esto es que quienes participan en ese convenio son exclusivamente las organizaciones y los representantes empresariales, estando ausentes otros sectores importantes del país. Es decir, me refiero a sectores, por ejemplo, sindicales, a mismas organizaciones educativas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente el principal interlocutor entre el gobierno federal y respecto a la educación en general y particularmente a la educación, a la orientación de la educación, va a ser la iniciativa privada, ¿no? Y entonces, de alguna manera esto va a empezar a marcar una serie de cuestiones que van a dar como resultado una modificación, si pensamos de los 90 a finales del siglo XX, una modificación importante que va a marcar precisamente este proceso privatizador que vamos a explicar un poquito más en detalle, ¿no? Sí, es interesante el dato que nos está comentando. Entonces podemos pensar que a partir de 1990 que se genera este acuerdo entre el gobierno federal con la iniciativa privada, pues desde ese momento tal vez empezó a dejar de pensar como prioridad la educación pública, ¿no? Exacto. Más bien, de alguna manera, por un lado se concibe que sí es el Estado quien debe mantener los programas, pero no le va a dar la misma, por lo menos los recursos con los que va a contar la educación en el país van a ser paulatinamente decrecientes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso por un lado, y por otro lado la orientación de los contenidos educativos van a estar pensados más en términos de cómo motivar la producción, cómo generar fuerza de trabajo para los sectores productivos, y en ese sentido también se va a plantear que va a jugar un papel importante en la propia oferta educativa la iniciativa privada, ¿no? Es decir, como que el Estado plantea la posibilidad y reconoce que la iniciativa privada también debe generar sus propias opciones para una educación en el país, ¿no? Sí. Pues bien, como podemos observar y darnos cuenta, este tema se presta para poder hacer un análisis más profundo, y yo creo que con esto vamos a concluir el primer bloque para dar paso a cuál es la situación en México y qué es lo que está sucediendo con todas estas universidades privadas, que podría mencionar en un primer punto. Pues tal vez la calidad de la educación no es la que se espera, ¿no? Podemos ahí criticar en ese aspecto tantas universidades privadas que hay, pues se presta a que la calidad no sea la que uno espera. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo creo que tienen objetivos distintos y creo más bien que la diferencia es en el campo laboral, ¿no?
Creo que es un poco mejor en el sentido de tener mejores oportunidades de trabajo, egresar de una escuela privada, creo. Pues por ejemplo, yo creo que comienza desde el sueldo del maestro, que en una institución pública como es la UNAM, pues es más como que por amor al arte el hecho de venir y dar clases, y muchas veces esto no le da la iniciativa adecuada al profesor para poder enseñar. Y sin embargo en una institución privada sí llegan a tener un poco más el impulso. Bueno amigos, estamos de regreso. Vamos a seguir con este tema muy importante para todos nosotros, que es la situación de la educación pública, sobre todo a nivel superior en nuestro país. Y para ello pues tenemos a el profesor Erasmo, que es de aquí de la Universidad de Veracruzana, Campus Jalapa, y queremos preguntarle desde el punto de vista, o sea, recordemos que nosotros estamos en la Universidad Veracruzana, que ve con otros ojos a las universidades más centralizadas como lo es el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, que por muchos años fueron la bandera de la educación pública superior en nuestro país, pero eso lo quiero retomar como en forma de crítica, que se centralizó la educación superior en estas dos universidades, y pensando que en todos los estados de nuestro país pues existen la educación superior a manera estatal, y cómo se ha ido, más o menos ha ido esta relación, ¿no?, con estas escuelas centralizadas y las no centralizadas. Bueno, sí, de principio efectivamente los centros, pero además la importancia, ¿no?, de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional, han sido las universidades del país que han tenido, o los centros de educación superior del país que han tenido un mayor desarrollo. Sin embargo, también estas políticas de los últimos años las han afectado en términos de los propios requerimientos que estas han tenido para mantener un impulso de crecimiento, poder generar una educación en los distintos niveles de acuerdo a los propios requerimientos de la población, de la situación del país, y en ese sentido en lo que tiene que ver con el apoyo para la investigación, con el apoyo para una serie de actividades que son fundamentales. En el caso de las universidades de los estados, de los distintos estados del país, bueno, son también diferentes, porque depende de los apoyos muchas veces de los propios estados, ¿no? La Universidad Veracruzana, por ejemplo, el 50% de su presupuesto depende de la federación y el otro 50% del estado, y esto le permite, bueno, una relativa mejor situación solvencia, que otras universidades que dependen mucho más de los recursos federales, ¿no? Sin embargo, esta política ha repercutido porque sí se ha disminuido, es decir, no se ha incrementado en la medida de lo necesario el apoyo para el sostenimiento de la universidad, ¿no? Ahora, en particular, y bueno, es algo importante, es que lo que nosotros vamos a ver en el caso de la educación superior es que, por un lado, el mismo crecimiento de la población, el crecimiento de la demanda de educación superior en el país, va generando un mercado posible de gente que se forme en la universidad, y en ese sentido lo que vamos a ver es que el Estado, en lugar de responder a esa situación, bueno, mantiene un ritmo de crecimiento mucho más lento de los recursos para apoyar, pero por otro lado se facilita y se promueve que sea la iniciativa privada la que empiece a promover escuelas para la formación de profesionales, ¿no? Con consecuencias que bastante desastrosas para el sistema educativo del país, ¿no? Sí, porque lo que podemos observar
es que pues las universidades públicas no cuentan con la capacidad para recibir a tantos jóvenes que hay en México. Todas las personas que están buscando integrarse a la educación universitaria pues tienen muchos problemas para poder entrar a instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM hay un nivel de aceptación solamente del 9%. Es decir, aquí tengo unos números que en el último concurso de ingreso 115.736 estudiantes presentaron el examen de ingreso y solamente la Universidad Nacional Autónoma de México puede recibir a 10.350. Es decir, todos los demás jóvenes que, bueno, la universidad nacional no es la única escuela donde pueden encontrar alguna oportunidad, pero tantos jóvenes, pues entre las alternativas que se encuentran están principalmente las universidades privadas. Pero ahí se genera entonces una cuestión para resolver las necesidades del mercado laboral, ¿no? Las universidades privadas están más orientadas hacia integrarse a la productividad que hacia la generación del conocimiento, hacia la investigación, la creación de nuevas teorías, propuestas y demás propias de la universidad pública. Entonces, esas necesidades que se están buscando, pues responden principalmente a intereses comerciales, intereses privados, y entonces se crea otro negocio, otro mercado de la oferta educativa a nivel superior, ¿no? Podemos ver tantas universidades que hay, pero ahí también habría que ver pues cuál es la calidad de la educación, cuál es pues realmente el trabajo que se está haciendo en ese tipo de instituciones educativas. Exacto, ¿no? Hay fíjense que, hay un crecimiento masivo importante. Lo quiero referir ya a una información en relación con este incremento de la educación privada, de la iniciativa privada en la educación superior, sobre todo, aportando alguna información para el caso de Veracruz, que es muy similar en cuanto a promedios a lo que ocurre en términos nacionales, ¿no? Mencionábamos que de alguna manera hay un crecimiento de la población que demanda una formación superior, pero al mismo tiempo la oferta que está dando la educación pública no crece en esa cantidad. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, nosotros tenemos que la matrícula que había en el nivel únicamente de licenciatura de todos los centros educativos, tanto públicos como privados, federales, estatales, que ofrecen licenciatura, tenían en 1995 70,000 alumnos inscritos, ¿no? De los cuales el 87% eran alumnos que estaban yendo a instituciones públicas, ¿no? Desde la Universidad Veracruzana hasta tecnológicos, etcétera. Y para el sector privado únicamente tenía el 13% de la educación en este nivel, ¿no? En términos redondos, 8.900 alumnos el sector privado, mientras que el público 61,000. Pero a partir de la política que se va siguiendo, tenemos que para el ciclo 2008-2009, el que acaba de terminar, el incremento de estudiantes en la universidad pasó a 160,000, es decir, de 70,000 que teníamos en el 95 pasa a 160,000, lo que quiere decir que sí hay un crecimiento de la oferta educativa en nivel licenciatura, pero nos encontramos con que el sector público, que también ha incrementado su participación, sí la ha incrementado, tiene para este año el 63%, es decir, hablábamos del 87%, ahora vemos que pasa al 63% de educación pública, mientras que para el sector privado ha llegado a tener ya el 36% de la oferta de licenciatura, ¿no? Que eso, si nosotros lo vemos, se triplica la participación de la educación privada. Ahora, pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Es decir, el problema es que
las facilidades para abrir una universidad privada son incluso más, son menos requerimientos que en el caso de los programas que se abren para en la educación pública de licenciatura, ¿no? Es decir, hay mucho mayor exigencia para nuevas carreras en el sector público que para las carreras que se están abriendo en la iniciativa privada, pero además que son escuelas que la mayor parte de ellas son con un profesorado improvisado, con bajos salarios para los mismos, por lo tanto pueden tener una formación mínima en el campo donde van a trabajar. De alguna manera, como tú mencionabas, son centros que no tienen investigación, que no tienen otro tipo de actividad más que la docencia y la formación de profesionistas en este nivel, salvo excepciones. Algunas sí tienen mayor tradición y bueno, tienen una mejor formación, pero en general el grueso de la educación de licenciatura en este nivel tiene baja calidad, ¿no? Y además con el problema de que, algo que lo agrava es que varias de ellas son escuelas que trabajan los fines de semana, son licenciaturas que ofrecen y que trabajan, por ejemplo, el sábado, ¿no? En los módulos, y en ese sentido, pues disminuye la calidad misma de la educación. Es muy interesante los datos que nos está compartiendo, sobre todo si pensamos que estos datos, aunque son específicamente del estado de Veracruz, pues claro, ¿no? Que ejemplifica lo que está pasando también en otros estados de la República y bueno, en el país, obvio, ¿no? A eso me refiero, ¿y por qué? ¿Por qué podríamos pensar esto, no? Obviamente estamos pensando que hay una mayor demanda, ¿no? Cada vez es más importante que los jóvenes se acerquen a la educación superior, las opciones para empleos, las opciones para desarrollarte como profesionista, pues sí han crecido de manera importante desde 1994, que son estos datos, y pues estamos diciendo que también entonces la educación pública no tiene la capacidad para atender a tal cantidad de estudiantes que se quieren acercar a esta educación superior, y que por lo tanto pues la educación privada pues ha aprovechado esta gran cantidad de rezagados que se quedan, ¿no? Pero entonces podemos decir que esa es la única opción, la cantidad de demanda, o hay otras opciones, o hay otras posibles explicaciones a esto. Por un lado, yo creo que el principal motivante, ¿no?, que está generando esto es la incapacidad del sector público o de la educación pública para poder ofrecer la educación a los demandantes, pero también habría algunos otros elementos importantes. Por ejemplo, podemos pensar los propios proyectos de la iniciativa privada para generar su propia educación, es decir, tener una educación que de alguna manera garantice su propio proyecto en el país, ¿no? Es decir, generar su propia fuerza de trabajo, sus propios discursos, etcétera, ¿no? Y sobre todo son los centros educativos de mayor desarrollo, pero al mismo tiempo los más caros, pues, claro. Es decir, a los que únicamente tienen acceso los propios hijos de los sectores adinerados. Sí, que responden a ciertas expectativas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, aquí también habría una motivación por promover más este tipo de educación, que también encuentra un mercado, que incluso, un mercado no motivado por la ausencia de la educación, es decir, los estudiantes que ingresan a los centros de esta naturaleza, no es que sean rechazados en la universidad, en la universidad pública, porque generalmente tienen una formación, tienen un capital cultural, condiciones que sí les facilitan acceder a la educación pública, pero tienen como una mejor opción la educación privada, ¿no? Okay. Entonces es erróneo pensar que todos los rechazados de la universidad pública se van a la educación privada. Sí. Es erróneo eso. Exacto, ¿no? Y en general, hay una cuestión interesante, ¿no? Nosotros calculamos que el tránsito que va del bachillerato a la universidad, y en general a la educación superior, a nivel licenciatura, se queda, es decir, de un egreso
de 100 alumnos, únicamente ingresan aproximadamente 50, es decir, pueden ingresar al sistema educativo aproximadamente la mitad, ¿no? Que ya estamos pensando que el nivel quienes llegan al nivel de bachillerato, bueno, también ya es una parte seleccionada, claro, por decirlo de alguna manera, de los que egresaron del nivel de educación básica, de secundaria, ¿no? Ahora, pero realmente solo una parte de estos rechazados tienen acceso a la educación particular, sobre todo por el costo, es decir, claro, en ese sentido son estudiantes que fueron rechazados de la universidad, pero que son de sectores, sobre todo de sectores medios de la población, o algunos de ellos que trabajan y que, bueno, tienen la posibilidad de pagarse la educación. Pero la mayor parte de estos rechazados son estudiantes que no tienen los recursos para ingresar a un nivel educativo distinto al público, y bueno, son esta población que de alguna manera va a ser parte de una población que no tiene empleo, que no se está educando, que migra. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, una buena parte de la población en esta condición de jóvenes que no pueden ya continuar sus estudios, bueno, migra hacia los Estados Unidos a trabajar. Otros se incorporan en actividades ¿ilícitas? Bueno, algunas ilícitas, en algunas en la delincuencia organizada, en el subempleo, otros, etcétera, ¿no? Pero, y que es una población bastante importante, ¿no? En términos numéricos. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, perdón, tengo por aquí el dato, ¿no? Calculando nada más, es un cálculo, es decir, ¿no? Para una generación, ¿no? Bueno, hacía yo referencia que entre el 40 y el 50% de los rechazados eran de los que aspiraban a ingresar al sistema superior, eran rechazados, y en ese sentido hablamos para una generación de aproximadamente 90,000 jóvenes, ¿no? Que es en un periodo, bueno, habría que ver, ya sumando lo que ocurre ciclo tras ciclo, bueno, vamos a encontrar que hay una gran cantidad, una cantidad de jóvenes, una cantidad importante, que no tienen la posibilidad de estudiar, pero que además no tienen trabajo, etcétera. Sí, y se generan estos nuevos conceptos como los ninis, o exacto, ¿no? que bueno, también es toda una discusión sociológica, sobre todo sobre este tipo de conceptos, que también tratan de generalizar a las personas que no estudian ni trabajan, pero tendríamos que hacer este tipo de análisis, ¿no? El por qué no entraron a la educación pública, y obviamente si no entran a la educación privada es porque no tienen los recursos para sostenerla, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Bueno, fíjense que además, bueno, algo que resulta también interesante, porque estábamos hablando del nivel de licenciatura, pero si nosotros pensamos que ya la misma dinámica del mercado de trabajo en el país está exigiendo o requiriendo una formación también que vaya más allá de la licenciatura, que va desde, bueno, el posgrado. Exactamente, el posgrado, ¿no? Desde las especialidades hasta el doctorado. Fíjense que aquí es mucho más marcada esta situación de privatización, ¿no? Recurriendo a los mismos periodos, por ejemplo, podemos ver en el caso de la maestría, en el estado de Veracruz, en el ciclo, en el año 2006, tenemos que el 28.7% de la educación a nivel de maestría es ofrecida por el sector público, es decir, por las instituciones públicas, mientras que el 71% es de formación en instituciones privadas. Wow. Que eso es un dato que para el 6 y que para el 9, por ejemplo, llega a ser de el 15.7, es decir, disminuye prácticamente el 16% de formación de maestros en Veracruz, corre por cuenta de iniciativa privada, el 16% por educación pública, mientras que el 84% es de instituciones privadas, ¿no? Wow. Pero además con estas características, algunas, bueno, sí son de calidad, pero otras son
pues de alguna manera también improvisadas, con claro. niveles... Sí, desagregando estos datos, yo creo que la mayoría pues no tienen el nivel suficiente, ¿verdad? Para ofrecer este nivel de formación. Y en el caso del doctorado, nos encontramos que pasa, bueno, en el 2006 el 58% era ofrecido por instituciones públicas, y para el 2009 nos encontramos que es el 32% por instituciones públicas. Sigue siendo mayoritaria la oferta por la iniciativa, la educación privada, ¿no? Porque pasa del 42% prácticamente en el 2006 a el 68% en el 2000, en el ciclo que pasado, en el 2009, pues, ¿no? Y bueno, realmente si pensamos que además lo que se mencionaba, bueno, son centros que están desvinculados de la investigación, están desvinculados de una serie de actividades colaterales a la formación de profesionistas. Bueno, de alguna manera, a pesar de la obtención de estos grados, bueno, los profesionistas con ellos van a tener limitaciones respecto a los formados en otros, sobre todo, bueno, en la educación, en los centros de educación pública reconocidos, ¿no? Pues muy bien, yo creo que con esto ya tenemos una perspectiva más amplia de todo este panorama que hay en la educación universitaria en México, y vamos a hacer una pausa para regresar proponiendo cuáles son las alternativas o cuáles podrían ser algunas soluciones a ese problema de la educación universitaria en México. Regresamos en un momento. Creo que no hay como una diferencia grande en la cuestión educativa a nivel, digamos, planes de estudio, pero la diferencia se encuentra en la calidad de las instituciones. Es decir, evidentemente no podemos comparar los salones de clase, a veces el mobiliario, los proyectores y todo eso con algunas instituciones como el ITAM o el TEC de Monterrey. Creo que ahí es donde hay como más mella en esta cuestión de la educación. Sin embargo, en los planes de estudio me parece que no hay como una brecha muy amplia. Sí, yo creo que sí que hay ciertas diferencias, sí, en donde la cuestión de los programas o la cuestión de la asignación de recursos tiene que ver mucho, ¿no? Generalmente nos encontramos en un país en donde influye más o pesa más el que vengas de una institución privada que el que vengas de una institución pública, a pesar de que las universidades en México de nivel público como la UNAM se encuentran mejor posicionadas que muchas universidades privadas, ¿no? Y finalmente la formación que se imparte por parte de esos profesores son en su mayoría egresados de la misma universidad, ¿no? Pues a mi opinión, siento que la educación pública se me hace mejor que la privada. No sé si esté en ese rango, porque nunca he estado en una escuela privada, pero a lo que yo me imagino, pues sí, considerando la universidad, la UNAM, pues sí, mejor la privada, a lo mejor la pública. Bueno, estamos de regreso. Les recordamos que estamos en el Salón Blanco de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Humanidades, y bueno, tenemos público, tenemos algunos compañeros que nos acompañan en esta entrevista y les hemos preguntado si tienen algunas inquietudes sobre el tema. A propósito de esas preguntas, pues vamos a rescatar algunos comentarios. Dentro de estas participaciones también nos preguntan qué objetivos entonces se puede plantear la educación pública frente a la educación privada. Si ya hemos tocado un poquito el tema, pues vamos a profundizar un poquito más en ello, y pues conociendo, ¿no?, que la universidad pública tiene ciertos valores, sobre todo frente a la sociedad, que la universidad pública, pues sobre todo también carreras como las de sociales o humanidades, pues responden a ese compromiso social que tienen con la comunidad que los rodea, y pensando también que la universidad privada responde a estas iniciativas privadas, ¿no? A las empresas, responden a modos de producción, responden a ser simplemente trabajadores de empresas privadas. ¿Qué opina acerca de estos objetivos? Sí, yo creo que el gran reto de las universidades públicas, de nosotros como universitarios, es como, por un lado, poder retomar algunos aspectos de las características que se van perdiendo con el modelo y que están mucho más perdidas en las
instituciones de formación privada, ¿no? Que tiene que ver con el sentido mismo de la educación, es decir, ¿para qué están los centros de educación superior en el país? Únicamente para formar profesionistas o para formar profesionistas que tengan una intervención social que de alguna manera permita elevar y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es algo que yo creo que debe mantenerse, pensarse y pelear incluso por ello, sobre todo porque si nosotros vemos, hacía referencia, y bueno, ya hacía referencia a alguno de los compañeros, como aquellas carreras que se considera que no tienen una intervención directa en la economía o en ciertos aspectos que interesan en la reproducción social, particularmente para los sectores dominantes, ¿no? Bueno, son consideradas como carreras que no tienen futuro, ¿no? Pensemos en carreras del área de ciencias sociales, por ejemplo, en carreras que tengan que ver con humanidades, en carreras que tengan que ver con formación artística, etcétera, que de alguna manera son las carreras que menos impulso han tenido, que menos apoyo tienen, ¿no? Sin embargo, son tan importantes como cualquier otra carrera, en la medida en que van a cubrir ciertas necesidades, van a colaborar al conocimiento mismo de nosotros, a una serie de aspectos que permitan una mejor situación del país, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que debemos de plantear como exigencia es que la educación pública no debe ser nada más gratuita y que permita el acceso a la población que no tiene los recursos para ello, para una educación superior, sino que al mismo tiempo reasuma su compromiso como una instancia de conocimiento de nuestra realidad, de generación de propuestas, de generación de alternativas para el país, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Pues sí, yo creo que responde más bien al modelo económico en el que estamos, ¿no? Además de que la educación privada se orienta principalmente a encontrar ese capital humano, como se acostumbra a decir, entre precisamente los que están dentro del lado de la privatización, pues también a nosotros mismos como ciudadanos que estamos buscando pues un plan de vida, un plan a futuro, pues muchos lo primero que se les viene a la mente es el de asegurar un futuro, ¿no? Asegurar tal vez una oportunidad de trabajo, y que se puede ver más identificado en una educación privada, incluso porque en los puestos de trabajo pues tal vez se pueden cotizar mejor o alguna cuestión similar que con respecto a la universidad pública, ¿no? Es decir, también está en los estudiantes tratar de buscar la educación privada para tener una certeza económica a futuro, ¿no? No todo depende de la cuestión del modelo, sino de uno mismo que busca integrarse a él. Y también lo que tenemos es la privatización de la educación, ¿no? Cada vez estamos viendo más iniciativas con respecto a la asignación de recursos, de presupuesto a la educación. Vemos cómo se ve reducido en cuestiones para la educación, que pues ahí se está viendo cuál es el interés del gobierno, de mantener un modelo económico y ese tan pues hablado crecimiento económico que se busca, pues está muy relacionado a eso. Y también pues los costos que genera mantener la universidad pública, ¿no? El gobierno tal vez no ve cómo está recuperando esa inversión, no ve por dónde puede beneficiarle, incluso pues considera que las universidades públicas están ahí los revoltosos, ¿no? Por decirlo de algún modo, o los que los van a cuestionar. Entonces tal vez por eso tienen cierta idea de limitar el desarrollo de las universidades públicas, ¿no? Y también podríamos ver varias soluciones que más bien son como para paliar la situación que tenemos, que pues está, por ejemplo, la educación a distancia y algunas otras alternativas o sistemas abiertos para estudiar alguna cuestión de nivel superior. Exacto.
Bueno, sí, entonces, por ejemplo, Luis Eric mencionaba estas alternativas. Tenemos escuelas autogestivas que se están generando no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica, y creo que eso es algo que también deberíamos de repensar, ¿no? No estoy seguro cuándo empezó a surgir esta idea de escuelas autogestivas, pero aparece en el mapa ya con las escuelas públicas y privadas. Entonces, estas escuelas autogestivas, ¿cómo cree que podría llegar a cambiar el juego entre la pública y la privada? Bueno, yo creo que son propuestas, modelos interesantes que de alguna manera efectivamente pueden contribuir. Por un lado, para el caso de las propias experiencias que se han tenido, que se han impulsado, en ese sentido yo creo que pueden ser valiosas para las propias universidades, instituciones públicas, para repensar su propio quehacer y repensar sus propios programas y proyectos, ¿no? Que en ese sentido también hace falta, es decir, lo importante no es tratar de rescatar únicamente lo que podía haber sido la universidad antes del modelo neoliberal o en otros momentos históricos, sino sobre todo cómo lograr hacer de las universidades, de los centros de educación superior, los lugares de creación, ¿no? de creación de conocimiento, de creación de profesionistas, de creación de prácticas, etcétera, que de alguna manera sean novedosas y que efectivamente puedan contribuir a atacar problemas tan serios como los problemas ambientales que padecemos en el mundo, pues, o los problemas que tienen que ver con la delincuencia organizada, problemas que tienen que ver con los jóvenes que no tienen oportunidad de empleo ni oportunidad de estudio, y que se deben generar proyectos, propuestas realmente explosivas, novedosas, que efectivamente tengan resultados positivos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el rescate de la universidad, es decir, que la universidad pública puede recuperar mucho de estas experiencias, en ese sentido, bueno, la gestión misma, ¿no? La gestión en las universidades públicas también es una gestión muy burocratizada, en ese sentido vertical, ¿no? Y que eso impide el propio desarrollo de los centros educativos, porque la innovación en la gestión también posibilitaría la innovación en todos sus procesos de enseñanza, de investigación, en general de intervención incluso social, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que por ese lado sí son experiencias que deben ser rescatadas, ¿no? Muy rescatables por nosotros, pues. Sí, bueno, así vamos a entrar a este tercer bloque, ¿no? Con lo que está diciendo el profesor acerca de qué podría hacer la universidad pública, ¿no? Yo creo que una de las cosas es replantear su estructura, que es muy jerárquica, que crea un sistema burocrático ya muy complicado, ¿no? Incluso dentro de la propia comunidad de la universidad pública ya hay cierta molestia por esta jerarquización que, bueno, no ha dejado, como usted lo mencionaba, no deja que se desarrolle como quisiéramos, ¿no? La escuela en sí. Y pues, ¿qué otras opciones podríamos buscar? Si los datos que nos ofreció en el bloque pasado son muy interesantes acerca cómo a nivel posgrado la educación a nivel privado en maestría y doctorado es increíble. Yo no tenía idea, ni siquiera me imaginaba que fuera tan grande la diferencia, esta polarización entre el posgrado público y el posgrado privado. Pues sí es preocupante, ¿no? Por lo mismo de que estamos pensando y estamos discutiendo en esta mesa acerca de a qué responden las escuelas privadas y a qué responden las escuelas públicas. Son objetivos completamente diferentes. Se está perdiendo esa responsabilidad social, al menos las escuelas privadas no tienen la responsabilidad social que algunas escuelas públicas todavía sostienen, y pensar que los más preparados, que las personas con mayor nivel de conocimiento, pues no están contagiados con la universidad pública, no es ni siquiera, muchos de ellos seguramente ni siquiera van a dar clases en escuelas públicas, ¿no? Se van a seguir quedando en el mercado y en la lógica de las universidades privadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con este futuro en la educación, sobre todo en nuestro país, que no
no se ve nada prometedor, ¿no? Incluso viendo estas estadísticas que, bueno, sí están para preocupar, la verdad. Exacto, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad es un problema bastante serio, porque si nosotros vemos el rezago de la oferta educativa en el nivel superior de educación pública, requeriría, es decir, para poder más o menos tratar de balancear la situación, requerirían un crecimiento mayor, pues. Pero yo creo que la universidad pública, si no actualmente, sí tiene condiciones como para modificar sus propias formas o su propia oferta para los niveles de licenciatura y sobre todo de posgrado, ¿no? Aunque no es el tema central ahora. Pero pensando, por ejemplo, bueno, recuperando esas experiencias que mencionabas hace rato, bueno, ¿qué nuevas carreras a nivel de licenciatura se pueden generar, partiendo de las problemáticas que decíamos, ambientales, sociales, etcétera? Y yo creo que valdría la pena que sí se fueran abriendo más espacios de formación. A lo mejor sí pensar que hay carreras que están saturadas, ¿no? No sé, a nivel nacional, por ejemplo, carreras como medicina, derecho, contaduría, ¿no? Son carreras donde sí hay una saturación tremenda y donde sigue habiendo una mayor demanda para ellas. Pero bueno, pensar en otras carreras que sean nuevas, novedosas, necesarias, donde pueda haber incluso un campo de desarrollo para los jóvenes en ese sentido, ¿no? De desarrollo personal, es decir, no tan solo como forma de trabajo, sino como forma de construcción de una vida más completa, etcétera, ¿no? Y echar abajo un poco este argumento de que si se da una masificación de las universidades, lo que se va a llevar es a un decrecimiento de la calidad en la formación, ¿no? Porque es uno de los argumentos que se utilizan para decir, bueno, es que no se abran nuevas carreras, que no se abra masivamente, etcétera, porque esto genera una educación deficiente. Lo que yo considero que es falso. Lo que se está masificando es el desempleo, es decir, lo que ha crecido mucho es la educación privada de mala calidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí hay tanto los profesionistas actualmente egresados de las propias universidades públicas con posgrados, que incluso no tienen empleo, claro, que con facilidad pueden integrar buenos planteles de docentes, ¿no? Entonces yo creo que por un lado esto implicaría una modificación en esta perspectiva y tratar de tener una mayor oferta con nuevas carreras que tengan una mayor incidencia en las problemáticas del país, ¿no? Que eso es una cuestión que implica, bueno, sí, por un lado que el propio gobierno federal incremente el recurso destinado para la educación superior, que por lo menos lo ponga en los niveles recomendados a nivel internacional en relación con el Producto Interno Bruto, que esto sería una palanca importante para la educación. Y además cambiando la lógica, es decir, no pensando en una educación que nos va a dar tantos centavos, es decir, invierto tanto para que me vaya a producir el doble dentro de tanto tiempo, sino pensando en que es una inversión, pero para enriquecer al país en muchos sentidos, ¿no? Y es una inversión para pensar que a futuro la población mexicana se encuentre mucho mejor o mejor que ahora. Pues muy bien, yo creo que con esto vamos a terminar este último bloque porque el tiempo pues se nos ha terminado, y pues yo quería comentar pues eso, precisamente la vinculación universitaria, agradecer de nuevo a la Universidad Veracruzana, que es una de las cuestiones de las que estamos hablando, de las que se puede ocupar la universidad pública, ¿no? Esas relaciones, tratar de vincular a la sociedad, hacer relaciones con otras escuelas, es parte de lo que se hace aquí en la Universidad Veracruzana. Y pues no sé si hay alguna dinámica para este programa. Bueno, yo creo que vamos a hacer una última ronda de comentarios finales para tratar de aterrizar el tema, y posteriormente vemos si generamos alguna dinámica. Bueno, este es un debate, pues, que es lo que no es tan reciente, ya tiene algún tiempo, porque se asocia
que educación pública versus educación privada, pues en automático la gente o un buen número de gente, hay un imaginario social que concibe que es mejor la educación privada. ¿Por qué? Porque dicen, ofrecen una serie de elementos que a veces, cierto, las escuelas públicas no tienen. Pero me parece que de pronto caemos en maniqueísmos o en extremos donde decimos toda la educación pública es mala, deficiente, pésima y por ende toda la educación privada sería en automático buena o de calidad. Me parece que hay suficientes ejemplos tanto a nivel superior en educación pública como en el caso de la privada, donde pues, hay escuelas excelentes, ¿no? Una de ellas sería para muestra la UNAM, no sé, en el caso de la privada, el ITAM, como le dice el Tecnológico de Monterrey. Me parece que son ejemplos que pueden dar cuenta de cómo en la pública hay calidad y cómo en la privada también hay calidad, pero igual hay muchas escuelas comúnmente conocidas como Patito que pues venden imagen, pero ya en cuanto a contenidos pues realmente me parece que no tiene mucho que hacer. Sin embargo, pues son parte de las nuevas condiciones en las que se desarrolla la competencia de la educación, ¿no? Si el mercado se amplió, las opciones son diversas y algunas instituciones me parece que lo ven como negocio, ¿no? Y en esa medida pues radica sí la importancia o la diferencia entre una educación pública que tiene fundamentalmente una idea de buscar concientizar, de que sea el interés colectivo, a diferencia de la educación privada, que en algunos casos, no voy a decir que todos, tienen más un interés como mercantil o comercial. Muy bien, ya estamos de vuelta para hacer una última ronda de comentarios. Muchas gracias de nuevo a todos los que están viendo este programa y los invitamos a que lo compartan en sus redes sociales y lo vayan recomendando de boca en boca. Para concluir con este tema de la educación pública, pues a mí me gustaría comentar, finalmente en los posgrados, ahora vemos que se están reduciendo, ya veíamos las estadísticas y lo que está sucediendo es que ya muchas personas que antes podían dedicarse completamente a la academia, a estar estudiando, buscar crear nuevo conocimiento, hacer posgrados, maestrías y doctorados, ya se están viendo reducidas sus oportunidades y lo único que se puede ahora es primero tratar de encontrar esa maestría que se quiere hacer y en muchas ocasiones pues elegir con mucho cuidado, porque si no tal vez ya no haya oportunidad de hacer un segundo posgrado y encontrar alternativas, por lo mismo que cada vez hay más personas que quieren en esta lógica del trabajo de tener mayor currículum y mejores oportunidades para cotizarse mejor, pues cada vez más personas están buscando hacer posgrados, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo y yo también quería comentar que tenemos que poner mucha atención bueno, esto ya sería pues del lado de la participación, tenemos que poner mucha atención a esos representantes que están en el gobierno, que están decidiendo cuáles son los presupuestos y cuáles van a ser las políticas, para que pues no nos estén ahí de ese lado pues haciendo una mala pasada, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a quiénes son los que estamos poniendo en esos cargos y en su caso pedirles cuentas y sobre todo tomarlo en consideración a futuro, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida y ya luego hacen promesas nuevas y cuando vemos que, por ejemplo, no le quisieron apostar a la educación y de repente en sus campañas están ahí tratando de dirigirse a los jóvenes, ¿no? Entonces es como mi recomendación, estar atentos quiénes son los que están ahí para pasarles cuentas aunque sean las elecciones, ¿no? Que es uno de los pocos medios por los que nos quedan, ¿no? Bien, yo también como comentarios finales, antes de escuchar los comentarios finales del profesor Erasmo, pues estar muy atentos a este tema, que yo creo que ha sido uno de los temas más importantes durante los últimos años, sobre todo escuchando los números que nos compartió el profesor Erasmo acerca de cómo ha ido disminuyendo la presencia de la educación pública frente a la educación privada. Es
muy interesante también pensar en los objetivos y llamar, ¿no?, a que la educación pública y las universidades públicas se replanteen todo lo que genera su propia identidad y la identidad que también impregnan a los estudiantes, pues eso se ve reflejado en nuestra realidad social. Y una sociedad como la de nosotros, que muchos que han hecho, ¿no?, los estudios sobre el tipo de personas que se dedican al narcotráfico o a otro tipo de cosas ilegales, pues muchos se le atribuyen a que no hay educación, a que los estudiantes no tienen la oportunidad para ingresar a la educación superior, y teniendo como única opción la educación privada, pues también pensando que es muy cara, ¿no? En la mayoría de territorio mexicano, pues sí, la educación privada no es para todos. En fin, profesor, pues yo le agradezco muchísimo y pues escuchamos sus comentarios finales hacia el tema y pues cualquier saludo que quiera mandar, o también es importante que quiera o que trate de convencer a todos los estudiantes que nos escuchen, pues también dedicarse al tema de la educación y de qué forma podrían ellos participar para mejorar nuestra realidad en México. Sí, precisamente esto último que comentas, me quería referir. De alguna manera, nosotros hemos comentado algunos aspectos de la educación superior en México, y yo considero que la posibilidad de mejorar nuestra situación en las universidades depende mucho de la propia actuación que tengamos nosotros como universitarios. Yo creo que en ese sentido, no únicamente los profesores, sino que me refiero al conjunto de la población que compone a las universidades, y particularmente pensar que, bueno, los estudiantes están en una formación, pero también tienen la posibilidad de poder incidir en la propia orientación que tienen los programas educativos, en la propia solución de las problemáticas que se presentan en el sistema educativo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la posibilidad de solución, la posibilidad de encontrar alternativas, de tener mayor creatividad y mayores posibilidades de transformar a la propia universidad en todos sus sentidos, bueno, depende de esa participación colectiva de nosotros, ¿no? Que de alguna manera muchas de las decisiones que se toman en las universidades incluso no son directamente tomadas por quien dirige estas universidades, sino que vienen incluso de fuera del país, muchas de esas directrices, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es retomar nosotros la discusión, retomar nosotros la posibilidad de incidir en el propio desarrollo de nuestros centros de educación superior, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que por ejemplo ustedes hacen, lo que hace la Red Nacional de Estudiantes de Sociología, de estar generando discusión, etcétera, de alguna manera creo que es muy importante, porque es precisamente lo que va a posibilitar encontrar alternativas y generar la organización y las posibilidades de cambiar las cosas. Entonces, bueno, esa sería un poco la idea, de que nosotros como universitarios somos los responsables de que podamos transformarla a la propia universidad, ¿no? Sí, y así como lo ha mencionado el profesor Erasmo, pues la importancia de que la educación pública no se debe de quedar solo en las aulas, ¿no? Yo creo que eso es importante, que la mayoría de nosotros entendamos que una cosa es asistir a tu universidad, tomar las clases e irte a tu casa, y la otra es pertenecer a una comunidad académica, ¿no? Que es eso, interactuar con tus profesores, interactuar con los demás estudiantes, incluso pensar ya en carreras multidisciplinarias donde se pueda compartir todo tipo de visiones, todo tipo de cátedras y todo tipo de nuevas ideas. En fin, no nos queda más tiempo, es un tema enorme. Lo que pudimos hacer el día de hoy es, a grandes rasgos, hablar un poco sobre la situación actual de educación pública. Estamos en la Universidad Veracruzana. Profesor Erasmo tiene, bueno, al principio del programa les pusimos ahí su currículum, donde ustedes van a poder observar su trayectoria y pues se darán cuenta que tiene
pues muchas experiencias en torno a la educación superior. No sé si nos quiera dar el correo electrónico o algún modo de contacto para que los que están viendo puedan escribirle o ponerse en comunicación con usted, maestro. Sí, como no, por correo es lo más fácil. Mi dirección es Hernández @v.mx. Sí, de todos modos está apareciendo en pantalla. Exacto, y con todo gusto, a mí me interesa mucho esta temática y tener un intercambio, conocer opiniones y experiencias de quienes nos vean. Bueno, sería muy interesante. Muy bien, no me queda más que agradecer al maestro Erasmo Hernández García, que es director de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Agradecer también a Carlos López, que nos invitó, que nos ha dado todas las facilidades para estar aquí presentes, y también agradecer a Lorena y Abel, que estuvieron asistiéndonos técnicamente, y mencionar que Esteban no pudo estar en este episodio, pero de cualquier manera él está presente en todos los demás, está ayudándonos a conformar este equipo de trabajo de Panóptico Social. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, y también a Omar Trujillo de UAM Xochimilco, que estuvo presente y compartió algunas ideas sobre el tema, y también a todos los que estuvieron en este Salón Blanco de la Universidad Veracruzana. Gracias por asistir a este programa.